¿Y si todo lo que sabes sobre Jesús fue manipulado? ¿Y si su verdadero destino después de la resurrección no fue una simple ascensión al cielo, sino el secreto mejor guardado y más temido por la Iglesia durante 2 milenios? ¿Por qué existen evangelios que fueron prohibidos, textos que fueron quemados, y seguidores de esas verdades que fueron perseguidos hasta la muerte? Si alguna vez has sentido un vacío en tu fe, si has sentido que la historia oficial tiene piezas que no encajan, como si te hubieran contado un cuento de hadas para mantenerte dócil, no es tu imaginación. Has estado sintiendo las grietas en el muro de la mentira. Durante siglos nos han dado una versión de Jesús diseñada para el control, un salvador lejano, una figura cuyo poder fue transferido a una institución, dejándote a ti buscando afuera una conexión que siempre, siempre ha estado dentro. En los próximos minutos, vamos a hacer lo prohibido. Vamos a tirar de los hilos sueltos de la historia, a abrir los textos apócrifos que fueron censurados y a seguir las pistas de un misterio que te llevará desde las arenas de Judea hasta los monasterios del Tíbet y los santuarios secretos de Japón. Descubriremos juntos la verdad sobre la figura que fue silenciada para que la Iglesia pudiera hablar, el papel de María Magdalena como la verdadera heredera de su sabiduría y la posibilidad de un linaje que sacudiría los cimientos del poder en el mundo. Esto no es un video para destruir la fe, es un video para liberarla. Es una invitación a un despertar espiritual profundo. Si te quedas hasta el final, te prometo que no verás la historia de la misma manera. Entenderás por qué esta revelación puede ser exactamente la pieza que tu alma siempre ha estado buscando para sanar de la culpa religiosa y encontrar una conexión directa y sin filtros con lo divino. Pero antes de empezar este viaje sagrado, te pido que hagas un acto de intención. Comenta ahora mismo: quiero saber la verdad sin filtros. No es un simple comentario, es una declaración pública de tu alma, un decreto al universo de que estás listo para dejar atrás la mentira. Hazlo ahora. Y si estas palabras ya están resonando en tu corazón, deja tu me gusta, que sea una luz, una señal de que los buscadores de la verdad estamos uniéndonos y de que no estamos solos. Finalmente, suscríbete y activa la campana. No lo hagas por este canal, hazlo por tu propio despertar. Cada revelación que compartimos es un martillo para romper las cadenas del dogma. No querrás perderte ni un solo paso de este camino hacia la libertad espiritual. Ahora sí, prepara tu mente y tu espíritu, porque el velo está a punto de caer. Seguramente conoces la historia, o al menos la versión que nos contaron durante 2000 años. Después del silencio sepulcral de la tumba, nos dicen que Jesús regresó, no como un eco, no como un fantasma, sino en carne y hueso. Los evangelios canónicos, esos textos que la Iglesia eligió como la única verdad, pintan un cuadro muy específico de esos 40 días. Lo vemos aparecerse primero a María Magdalena, una figura cuya importancia real apenas comenzamos a rasguñar. Luego a las otras mujeres, a Pedro, el pilar sobre el cual se construiría una institución entera. Lo vemos caminar con 2 discípulos en el camino a Emaús, partiendo el pan y abriendo sus mentes, solo para desvanecerse en el aire. Se presenta ante los 11, aterrados y confundidos, e incluso tiene una paciencia casi didáctica con Tomás, invitándolo a tocar sus heridas. El relato se expande, hablando de apariciones a más de 500 personas a la vez, a Santiago, su propio hermano. Cada aparición es un ladrillo más en el muro de una narrativa cuidadosamente construida. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué esta historia y no otra? ¿Por qué estos testigos y no otros? Esta no es solo una crónica de eventos, es la colocación de la primera piedra de un edificio doctrinal, la versión autorizada de un misterio que quizás era mucho más profundo y peligroso. Lo que no te dijeron es que cada una de estas apariciones no solo confirmaba una resurrección, sino que también comenzaba a trazar una línea, separando la verdad aceptable de la verdad que debía ser prohibida. Y aquí es donde la historia se vuelve extrañamente insistente, casi sospechosa. Fíjate en el detalle que la Iglesia ha repetido hasta el cansancio: la naturaleza física del Jesús resucitado. No era una visión espiritual, no era una revelación interior, nos aseguran.
Él comió pescado con sus discípulos, los invitó a palpar sus cicatrices, caminó, habló y respiró como un hombre. ¿Por qué esta insistencia casi desesperada en lo físico? La respuesta es una de las primeras grandes claves de este rompecabezas. En esos primeros siglos existían muchas otras interpretaciones del mensaje de Jesús, visiones más místicas, más internas, corrientes de pensamiento, como las gnósticas, que sugerían que la verdadera resurrección era un despertar espiritual, una liberación del alma de la prisión de la materia. Pero esa idea era incontrolable, era personal. Una verdad así no necesita intermediarios, no necesita sacerdotes ni templos. Por eso la narrativa oficial tenía que ser anclada en la carne. El cuerpo resucitado de Jesús se convirtió en la prueba irrefutable, el sello de una verdad única y externa, una verdad que podía ser administrada, legislada y, sobre todo, controlada. La insistencia en un cuerpo físico no era solo para probar que había vencido a la muerte, sino para vencer a otras ideas sobre su propia enseñanza, silenciando una verdad más profunda sobre el despertar espiritual que él realmente trajo. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que cuestionaras. Y la estrategia de control no terminó ahí. Una vez establecida la realidad física, vino el siguiente paso: la transferencia de poder. La conocemos como la Gran Comisión. En la cima de una montaña, con la autoridad de quien ha vencido al mismísimo infierno, Jesús se dirige a sus apóstoles y les entrega el mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones, les ordena. A primera vista, parece un acto de expansión espiritual, de compartir una buena nueva. Pero si miras más de cerca, con los ojos de quien busca la verdad oculta, verás algo más. Este no es solo un encargo, es un traspaso de llaves. Es el momento exacto en que la conexión directa y personal con el Maestro, que cualquiera podía tener, se canaliza a través de una estructura, una organización. El mensaje implícito es brutalmente claro. A partir de ahora, el camino hacia Jesús pasa por nosotros, los apóstoles y nuestros sucesores. La experiencia personal y transformadora se convierte en una doctrina que debe ser enseñada, un bautismo que debe ser administrado. Es la semilla del poder institucional, el momento en que la experiencia viva de lo divino comienza a ser reemplazada por el dogma religioso. Un legado que fue, en muchos sentidos, manipulado para asegurar la supervivencia de una institución, a veces a costa de la libertad espiritual del individuo. Llegamos entonces al acto final, la jugada maestra que sella la narrativa para siempre, la ascensión. Después de 40 días de apariciones físicas y de haber consolidado la autoridad de sus apóstoles, los relatos de Lucas y los hechos de los apóstoles nos describen a Jesús elevándose hacia los cielos hasta que una nube lo oculta de la vista. Es un evento grandioso, poético y, sobre todo, increíblemente conveniente. Teológicamente, nos dicen que marca su glorificación, su regreso al Padre. Pero desde una perspectiva crítica, la ascensión es un mecanismo de clausura narrativa perfecto. Es la forma en que la Iglesia cierra la puerta con llave y dice: la historia terrenal de Jesús ha terminado, ya no hablará más directamente. Ahora, solo pueden escucharlo a través de nosotros. Cualquier relato futuro de Jesús en la tierra, cualquier profecía de su presencia en otras culturas, cualquier enseñanza secreta que pudiera surgir, quedaba automáticamente deslegitimada, convertida en herejía. La ascensión fue el cerrojo divino que convirtió cualquier otra posibilidad en un texto prohibido, en una verdad censurada. El misterio de un Jesús vivo y activo en el mundo fue reemplazado por la promesa de un regreso lejano, dejando a la humanidad en manos de la estructura que él, supuestamente, había ungido. La ascensión, el secreto que la Iglesia usó para silenciar a Jesús. Si sientes que hay más en esta historia de lo que te contaron, comenta ahora: estoy listo para la verdad que escondieron. Este simple acto es una declaración a ti mismo de que tu viaje de despertar ha comenzado. Hazlo ahora. No por este canal, sino por tu alma que quiere despertar. Pero, como en toda historia perfectamente construida, siempre quedan grietas, pequeñas inconsistencias que el relato oficial no pudo pulir del todo. Si lees los evangelios canónicos uno al lado del otro,
Notarás diferencias en los detalles de las apariciones. ¿Quién lo vio? ¿Dónde? ¿Cuándo? No son necesariamente contradicciones, pero sí son espacios, vacíos en la narrativa. Y luego está la naturaleza extraña de su propio cuerpo resucitado. Un cuerpo que puede comer y ser tocado, pero que también puede atravesar puertas cerradas y aparecer y desaparecer a voluntad. ¿Qué era realmente ese cuerpo? ¿Era tan físico como nos hicieron creer? ¿O era algo más, algo que la teología de la época no podía explicar y prefirió simplificar? Es en estas ambigüedades, en estas preguntas sin respuesta, donde yace el terreno fértil para todo lo que fue ocultado. Son las hebras sueltas de un tapiz que, al tirar de ellas, comienzan a desvelar un cuadro completamente diferente. Estas grietas son las puertas de entrada a la revelación, al conocimiento apócrifo que la Iglesia combatió con tanto fervor. Porque lo que se encontró en los textos que fueron quemados y enterrados es aún más revelador, y es en esas grietas donde una voz femenina silenciada durante siglos, comienza a susurrar una verdad completamente diferente sobre el verdadero legado espiritual de Jesús. Ahora que hemos visto cómo la historia oficial selló su narrativa, debemos preguntar, ¿qué fue exactamente lo que se quedó fuera? ¿Qué voces fueron ahogadas para que solo una se escuchara? De todas las figuras silenciadas, ninguna clama con más fuerza desde el polvo de los siglos que María Magdalena. La Iglesia oficial te la presenta de una forma muy calculada. La primera testigo de la resurrección, un papel crucial sin duda, que le valió el título de apóstol de los apóstoles. Pero esa misma tradición, siglos más tarde, en un movimiento que solo puede describirse como una manipulación histórica deliberada, fusionó su imagen con la de una pecadora arrepentida. El Papa Gregorio Magno, a finales del siglo VI, mezcló su identidad con otras mujeres de los evangelios, y así, la primera mensajera de la victoria de Jesús sobre la muerte se convirtió en el símbolo de la mujer caída y redimida. ¿Por qué harían esto? Porque era mucho más seguro para la estructura patriarcal de la Iglesia tener una pecadora arquetípica que una líder espiritual por derecho propio. La rebajaron, la convirtieron en una historia de moralidad, para ocultar una verdad mucho más peligrosa y transformadora, una verdad que la colocaría no solo como seguidora, sino como la principal heredera de la sabiduría más profunda y secreta de Jesús. Y aquí es donde todo cambió. El silencio se rompió. El desierto de Egipto, en 1945, nos devolvió lo que el tiempo y la censura habían enterrado. Cerca de Nag Hammadi, unos campesinos encontraron una vasija de barro que contenía una biblioteca de textos prohibidos, evangelios apócrifos que presentaban una visión del cristianismo tan radical y liberadora que estremece los cimientos de la fe tradicional. Y entre esos tesoros se encontraba el Evangelio de María. Este texto es una auténtica bomba de tiempo espiritual. En sus páginas fragmentadas no encontramos a una pecadora, sino a una maestra, a la discípula a quien el Salvador resucitado le confió sus revelaciones más secretas, enseñanzas sobre la naturaleza del alma, sobre la irrealidad del pecado y sobre el ascenso espiritual más allá de los poderes de este mundo. Ella, María, es quien consuela y enseña a los apóstoles varones, quienes están paralizados por el miedo y la duda tras la partida de Jesús. Esta no es una simple testigo, es una guía, una fuente de gnosis, de conocimiento directo. Esta es la revelación que la Iglesia nunca pudo permitir, que la verdad más elevada no fue entregada a Pedro, la roca de la institución, sino a una mujer. Y en las páginas de ese evangelio oculto se desata el drama, la verdadera guerra por el alma del cristianismo. Cuando María termina de compartir la revelación secreta que recibió, no es recibida con gratitud, sino con hostilidad y celos. Es Pedro, el mismo Pedro que en el canon es la figura central, quien se levanta para desafiarla. Lleno de ira le pregunta a los otros discípulos, ¿acaso el Salvador habló con una mujer en secreto, sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos todos ahora escucharla a ella? ¿La prefirió a ella por encima de nosotros? Siente el peso de esa pregunta. Es el grito de la estructura jerárquica y masculina sintiéndose amenazada. Es el miedo a la revelación directa, a la autoridad espiritual que no depende de nombramientos, sino de la conexión íntima con lo divino.
Es la iglesia del dogma contra el despertar del alma. Pero entonces, otro discípulo, Leví, se levanta y defiende a María, reprendiendo a Pedro. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Esa frase resuena a través de los siglos. La amó más que a nosotros. Una declaración que lo cambia todo. La discípula amada, la verdad prohibida de María Magdalena. Pero el misterio se hace aún más profundo, más íntimo. Si el Evangelio de María nos muestra su autoridad espiritual, el Evangelio de Felipe, otro de los textos prohibidos de Nag Hammadi, nos habla de una conexión que desafía todas las normas. Este texto la llama, sin rodeos, la compañera de Jesús, usando la palabra copta koinonos, una palabra que puede significar socia, consorte o compañera espiritual. Y luego nos lanza esta frase, una frase que seguramente hizo temblar a los censores de la fe. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Imagina el impacto de estas palabras. Mientras la tradición nos pinta un Jesús célibe y distante, este texto apócrifo nos habla de intimidad, de afecto, de una relación tan especial que provocaba los celos de los demás. Algunos dicen que el beso era un símbolo de la transmisión de la gnosis, del conocimiento espiritual más elevado. Pero sea cual sea la interpretación, revela una unión física, emocional y espiritual que fue completamente borrada, censurada de la historia. Una relación prohibida que humaniza a Jesús y eleva a lo femenino a un lugar sagrado. Si esta verdad sobre María Magdalena resuena en tu corazón, escribe en los comentarios, devuelvan la voz a la Magdalena. Que tu comentario sea un acto de justicia espiritual para la verdad que fue silenciada. Así, al juntar las piezas de estos evangelios apócrifos, emerge una imagen completamente nueva y revolucionaria. La María Magdalena, que fue censurada, no era una seguidora más, ni mucho menos una pecadora. Era la discípula preeminente, la que entendía el núcleo del mensaje de Jesús, que el reino no es un lugar futuro, sino una realidad interior, un estado de despertar espiritual. El Evangelio de Tomás, otro texto clave, refuerza esta idea, presentándola en el centro de debates sobre quién es digno de la vida eterna, y con Jesús defendiendo siempre su lugar. Lo que la Iglesia silenció al marginar a María Magdalena no fue solo a una mujer, fue una forma entera de vivir la espiritualidad, una vía directa, intuitiva, basada en la revelación personal y no en la obediencia a una jerarquía externa. Ella representaba el camino del corazón, mientras que Pedro representaba el camino de la ley. Y en la batalla por definir el cristianismo, el camino de la ley, más fácil de controlar, triunfó. Pero la verdad oculta sobrevive. Y si el legado espiritual más íntimo de Jesús fue distorsionado de esta manera, ¿qué no habrán hecho con su destino físico? La respuesta a esta pregunta puede que no esté en Jerusalén, sino mucho, mucho más lejos, en lugares que la Iglesia ni siquiera se atreve a mencionar. Hemos desenterrado la voz silenciada de María Magdalena y visto cómo la verdad espiritual fue manipulada para servir a una institución. Ahora debemos hacer una pregunta aún más audaz, una pregunta que nos saca del mapa conocido de Judea y Galilea. Los evangelios canónicos guardan un silencio casi absoluto sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años. Son los años perdidos. La Iglesia te dirá que vivió una vida sencilla de carpintero en Nazaret, sin nada notable que contar. Pero, ¿y si ese silencio no fuera un vacío, sino un velo? ¿Y si esos años no estuvieron perdidos, sino ocultos deliberadamente, porque lo que Jesús hizo en ese tiempo socavaría toda la narrativa que construyeron después? A finales del siglo XIX, un periodista ruso llamado Nikolás Notovich afirmó haber tropezado con esta verdad prohibida en el remoto monasterio de Gemis, en el Tíbet. Allí, según él, encontró antiguos manuscritos que hablaban de un santo hombre llamado Isa, quien siendo un adolescente viajó por la ruta de la seda hasta la India. Isa, a quien Notovich identificó como Jesús, estudió con los brahmanes y los budistas, absorbiendo una sabiduría ancestral.
predicando la igualdad y desafiando el opresivo sistema de castas. Imagina a un Jesús joven, libre, aprendiendo y enseñando en el corazón espiritual de Oriente. Un Jesús universal, no propiedad de una sola fe. Este es un misterio que apunta a un despertar mucho más global, pero la leyenda de Isa va mucho más allá, hasta un punto que rompe por completo con la historia oficial. Una vertiente de esta tradición, la más radical y censurada, sostiene que la crucifixión no fue el final. Afirma que Jesús sobrevivió al Calvario, que fue bajado de la cruz con vida y que después de recuperarse en secreto, emprendió el largo viaje de regreso a la tierra que había marcado su juventud, la India, específicamente a Cachemira, un lugar conocido desde la antigüedad como el cielo en la tierra. Allí, bajo el nombre de Yus Asaf, se dice que continuó su ministerio durante décadas, enseñando, sanando y finalmente muriendo de vejez como un maestro venerado. En la ciudad de Srinagar existe hasta hoy un santuario, el Rosa Bal, que los creyentes de esta tradición señalan como su tumba. Por supuesto, la academia y la iglesia desestimaron rápidamente la historia de Notovich como un fraude. Dijeron que los manuscritos nunca existieron, pero detente a pensar. Si una verdad tan explosiva saliera a la luz, una verdad que prueba que la resurrección y ascensión canónicas fueron una fabricación, ¿no sería la primera reacción de los guardianes de la ortodoxia desacreditar al mensajero? ¿Qué es más fácil de creer? ¿Que un hombre lo inventó todo? ¿O que una institución con todo que perder enterró una verdad que cambiaría el mundo para siempre? Y aquí, la narrativa oficial se rompe por completo. Si la idea de un Jesús en la India sacude los cimientos de tu fe, prepárate, porque el misterio de su destino oculto nos lleva aún más lejos, a un lugar completamente inesperado: Japón. En el pequeño y tranquilo pueblo de Shingo, al norte de Japón, se cuenta una historia tan detallada y asombrosa que parece sacada de un texto apócrifo perdido. Según esta leyenda local, la persona que murió en la cruz no fue Jesús. Fue su hermano menor, Isukiri, quien en un acto de sacrificio supremo tomó su lugar para que el verdadero maestro pudiera escapar. Mientras el mundo lloraba al Mesías crucificado, Jesús emprendía una huida épica a través de Siberia y Alaska, llegando finalmente a las costas de Japón. Allí, lejos de la furia de Roma y de la política del Sanedrín, adoptó una nueva vida. Se convirtió en Torai Tora Daitenku, un humilde agricultor de arroz y ajo. Se casó con una mujer local llamada Miyuko, tuvo 3 hijas y vivió una vida larga y pacífica hasta los 106 años. En Shingo puedes visitar hoy 2 túmulos funerarios. Uno es la tumba de Cristo y el otro, la tumba de su hermano Isukiri. Hay un museo dedicado a esta increíble historia. Enterrado en Japón, el destino secreto de Jesús que la Iglesia ocultó. Una vez más, los historiadores oficiales se apresuran a desacreditar esta leyenda. La atribuyen a unos textos del siglo XX, los documentos Takenouchi, considerados una falsificación moderna, y a un intento de fomentar el turismo. Nos piden que creamos que es un simple folclore, una fantasía, pero la pregunta sigue en el aire, más potente que nunca. ¿Por qué estas historias persisten con tanta fuerza? ¿Por qué en culturas tan dispares como la de Cachemira y la del norte de Japón surge una narrativa similar de un Jesús que sobrevive y vive una vida plena? ¿Es solo una coincidencia? ¿O son ecos de una verdad fragmentada, una profecía de un destino que fue borrado de nuestros registros? Estas leyendas nos ofrecen un Jesús liberado de la cruz, un Jesús que experimentó la totalidad de la vida humana. Un Jesús que no es solo un ícono de sufrimiento y sacrificio, sino un maestro de la vida misma, un símbolo del más profundo despertar espiritual. Si crees que la esencia de Jesús trasciende cualquier religión o frontera, escribe ahora: mi despertar no tiene límites. Declara con este acto tu propia libertad espiritual para buscar la verdad más allá de las jaulas dogmáticas que nos impusieron. Estas historias sobre los viajes perdidos de Jesús son dinamita pura para la teología tradicional. Y es por eso que fueron tan ferozmente ridiculizadas y enterradas, porque nos presentan una posibilidad que la Iglesia nunca podría aceptar: un Jesús que no les pertenece. Un maestro universal
cuya sabiduría no se limita a las páginas de la Biblia, sino que bebe de las fuentes espirituales de todo el planeta. Un Jesús que no necesitó una resurrección milagrosa para demostrar su divinidad, porque su divinidad residía en su vida, en su enseñanza, en su capacidad de amar y de vivir plenamente. Estas leyendas, sean históricamente exactas o no, son una poderosa revelación en sí mismas. Nos dicen que la figura de Jesús es mucho más grande, mucho más libre y mucho más misteriosa de lo que nos han contado. Son un llamado a un despertar global, a reconocer la verdad espiritual en todas sus formas. Pero si Jesús realmente vivió una vida plena y larga en tierras lejanas, lejos de la mirada de sus verdugos, surge la pregunta más prohibida de todas, la que nos lleva al siguiente nivel de este misterio. ¿Vivió esa vida solo? Nos atrevimos a preguntar si Jesús vivió una vida larga y plena después de la cruz, lejos de la narrativa oficial. Y esa pregunta nos lleva inevitablemente a la más profunda, a la más prohibida de todas las herejías. ¿Vivió esa vida solo? La respuesta, según una tradición oculta que ha fluido como un río subterráneo a lo largo de la historia, es un rotundo no. Esta tradición nos pide que volvamos a mirar a María Magdalena, no solo como la discípula amada, sino como la esposa de Jesús, la compañera de la que hablan los textos apócrifos. Nos pide que imaginemos una unión tan sagrada que su fruto estaba destinado a cambiar el mundo. La leyenda, especialmente arraigada en el sur de Francia, cuenta que tras la crucifixión, una barca sin remos ni velas llegó a las costas de la Galia. En ella viajaban María Magdalena, otras figuras bíblicas y, según algunas versiones del secreto, una niña llamada Sara, que en hebreo significa princesa. ¿La hija de quién? La tradición popular la llama Santa Sara, patrona del pueblo gitano, pero la verdad oculta susurra que ella era Sara, la princesa de sangre, la hija de Jesús y María Magdalena, el linaje sagrado, el mayor secreto de todos, la prueba viviente de que el mensaje de Jesús no era solo espiritual, sino que fue plantado en la tierra a través de una descendencia. Y aquí, la historia se convierte en herejía. Esta sangre real, este linaje prohibido, no se desvaneció en el anonimato. La tradición secreta afirma que fluyó a través de las venas de la nobleza europea. Se dice que los descendientes de Jesús y María Magdalena se unieron a las tribus de los francos, dando origen a una dinastía de reyes que parecían sacados de una leyenda. Los merovingios eran los reyes de pelo largo, monarcas con fama de sanadores y místicos que gobernaron partes de Francia y Alemania. ¿Por qué eran tan reverenciados? ¿Era solo por su poder militar o porque sus súbditos, al menos en un nivel secreto, sabían que portaban una sangre diferente? Para proteger este secreto monumental, se habría fundado una sociedad secreta, un priorato, cuya existencia misma es el corazón de la conspiración, el Priorato de Sion, una orden de guardianes que, según se dice, ha trabajado en las sombras durante siglos, con supuestos grandes maestres como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo. Su única misión, proteger el linaje de Cristo y la verdad sobre su matrimonio, esperando el momento adecuado para que esta revelación saliera a la luz y transformara a la humanidad. Imagina una sociedad secreta manejando los hilos de la historia, protegiendo una verdad que la Iglesia se ha esforzado por destruir: el Santo Grial, la hija secreta de Jesús y la Magdalena. Durante siglos, la Iglesia nos envió a buscar un objeto, el Santo Grial. Nos contaron que era el cáliz de la última cena, la copa que recogió la sangre de Cristo en la cruz. Caballeros y reyes se perdieron en búsquedas místicas por este objeto sagrado. Pero, ¿y si toda la búsqueda fuera una distracción? ¿Y si la Iglesia, sabiendo la verdad, creó una cortina de humo para ocultar el verdadero significado del Grial? La revelación está oculta a plena vista, en el propio nombre. Los textos antiguos no hablaban del sangrial, sino del sangral. Si divides la palabra de otra forma, no obtienes santo grial, sino sangreal, sangre real. El grial nunca fue una copa. El grial es un linaje. El grial es la descendencia de Jesús. El recipiente que contuvo la sangre de Cristo no fue una copa de madera o de plata. Fue el vientre de una mujer, María Magdalena. Ella
fue el cáliz sagrado, y su hija, Sara, fue el contenido de ese grial viviente. Esta es la revelación que reinterpreta todos los mitos artúricos, todas las leyendas de caballería. La búsqueda del grial no era la búsqueda de un objeto, era la búsqueda de la descendencia perdida, de la verdad prohibida sobre la naturaleza humana y divina de Jesús. Si esta revelación sobre el verdadero grial te ha hecho sentir algo profundo, comenta ahora: la sangre real despierta. Hazlo como un reconocimiento al sagrado femenino y a la verdad que fluye en las venas de la humanidad. Por supuesto, como con toda verdad que amenaza el poder establecido, los guardianes de la ortodoxia y los escépticos modernos han atacado ferozmente esta historia. Te dirán que el priorato de Sion es un engaño del siglo XX, inventado por un francés llamado Pierre Plantard. Te mostrarán documentos donde él mismo admite haberlo fabricado todo, y puede que sea cierto, o puede que sea el resultado de una de las campañas de desinformación más exitosas de la historia. No es posible que Plantard fuera un verdadero guardián que fue descubierto y forzado a retractarse, a ridiculizar su propia verdad para proteger su vida o los restos del secreto. La historia está llena de verdades que fueron llamadas locura o fraude, hasta que ya no pudieron ser negadas. Desestimar todo como un engaño es la forma más fácil de no tener que enfrentarse a las preguntas incómodas que plantea. Es la defensa perfecta de una iglesia que construyó su poder sobre la divinidad única y célibe de su fundador. El miedo a esta verdad es tan grande que usarían cualquier arma para desacreditarla, y es que las implicaciones de un linaje sagrado son absolutamente devastadoras para la iglesia institucional. Si Jesús tuvo una esposa e hijos, ya no es una figura etérea y divina flotando por encima de la humanidad. Es un hombre, un esposo, un padre, un ser que santificó la vida terrenal, el amor carnal, la familia. Esto socava 2 milenios de teología basada en el celibato, la supresión de lo femenino y la idea de que el cuerpo y el espíritu están en guerra. Si su sangre continuó, ¿qué sentido tiene la sucesión apostólica de Pedro? ¿No tendrían sus propios descendientes una autoridad espiritual más directa? La Iglesia se presenta como el cuerpo místico de Cristo, pero un linaje de sangre la convertiría en una usurpadora. Por eso, esta verdad tuvo que ser la más censurada, la más manipulada. Fue una amenaza existencial. Pero si esta verdad es tan poderosa, si estas leyendas y linajes tienen raíces tan profundas, ¿cómo logró la Iglesia silenciarlas con tanto éxito? ¿Cómo construyeron una fortaleza tan inexpugnable alrededor de su versión de la historia? Para entenderlo, debemos viajar al mismísimo corazón de la maquinaria de la ortodoxia, al momento en que se decidió qué era sagrado y qué era para siempre prohibido. Hemos viajado a la India y a Japón, hemos desvelado el secreto del Santo Grial y hemos escuchado la voz prohibida de María Magdalena. Ante tal avalancha de revelaciones, surge la pregunta final y más importante. Si todas estas verdades alternativas existieron, ¿cómo hizo la Iglesia para borrarlas de la historia con tanta eficacia? ¿Cómo construyeron una narrativa tan dominante que cualquier otra versión se convirtiera en locura o herejía? La respuesta está en el arma más poderosa que cualquier imperio puede desear: el control de la propia historia. En los primeros siglos después de Cristo no existía una sola fe cristiana. Existían docenas. Había una explosión de comunidades, cada una con sus propios textos sagrados, sus propios evangelios y sus propias interpretaciones del mensaje de Jesús. El evangelio de Tomás, el de María, el de Felipe, el de la verdad, circulaban libremente, ofreciendo un tapiz de ideas increíblemente rico y diverso. Pero esta diversidad era una amenaza para el proyecto de una iglesia única y centralizada. Así que los guardianes de la ortodoxia iniciaron el proceso más ambicioso de censura de la historia: la creación del canon del Nuevo Testamento. No fue un proceso guiado por ángeles en un cuarto iluminado. Fue un proceso de comités, de debates encarnizados, de votaciones y, sobre todo, de exclusión. Bienvenidos al nacimiento de la ortodoxia. Hombres como Atanasio de Alejandría y concilios como los de Hipona y Cartago actuaron como censores divinos. Establecieron una lista de criterios para decidir qué libro era inspirado por Dios y cuál era obra del diablo.
El criterio principal, que el texto se alineara con la regla de fe que ellos mismos estaban creando. Cualquier evangelio que presentara a un Jesús que no resucitó físicamente, que valorara el conocimiento secreto, la gnosis, por encima de la fe ciega, o que diera autoridad espiritual a una mujer, fue sistemáticamente calificado de apócrifo. Y apócrifo se convirtió en sinónimo de falso, peligroso, prohibido. De la noche a la mañana, las creencias espirituales de miles de personas fueron convertidas en crímenes contra Dios. Se ordenó que estos textos fueran quemados, destruidos, borrados de la memoria. La pluralidad vibrante del cristianismo primitivo fue aplastada para dar paso a un monolito doctrinal. La verdad ya no era algo que se descubría en un viaje espiritual personal, era algo que se recibía, sin cuestionar, de la autoridad de la Iglesia. El despertar individual fue reemplazado por la obediencia colectiva. La gran mentira. ¿Cómo la Iglesia creó la Biblia que conocemos? ¿Pero por qué? ¿Por qué este miedo atroz a las ideas diferentes? Porque las narrativas que hemos explorado en este viaje atacaban los dos pilares sobre los que la Iglesia estaba construyendo todo su poder terrenal y teológico. El primer pilar, la resurrección física y única de Jesús. Esta idea era la base de su promesa de salvación y vida eterna para los fieles. Una leyenda sobre Jesús muriendo de viejo en Cachemira o una interpretación gnóstica de una resurrección puramente espiritual hacían añicos esa promesa. El segundo pilar, la divinidad única y trascendente de Cristo, el Hijo unigénito de Dios. Esta doctrina, forjada en el fuego de concilios como el de Nicea, lo convertía en una figura singular e irrepetible y a la Iglesia en su única vicaria en la tierra. Una teoría sobre un Jesús que aprendió de los budistas, o peor aún, que se casó y tuvo hijos cuyo linaje era tan sagrado como el suyo, lo humanizaba de una forma intolerable. Lo convertía en alguien accesible, comprensible, un eslabón en una cadena de sabiduría y vida, no en una excepción divina. Para mantener el poder, Jesús tenía que ser único y su historia exclusiva. Y la consolidación de este poder teológico recibió un impulso decisivo del poder político. Cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV, no lo hizo solo por una revelación espiritual. Vio en la fe cristiana una posible goma para unificar su resquebrajado imperio. Pero para ello necesitaba una iglesia unificada, con una sola doctrina, un solo libro sagrado y una sola jerarquía. La diversidad era un problema político. Así, la Iglesia y el Estado sellaron una alianza que resultaría fatal para cualquier forma de disidencia espiritual. La herejía dejó de ser un simple error teológico para convertirse en un acto de traición contra el imperio. Los recursos del Estado romano se pusieron al servicio de la ortodoxia para perseguir a los herejes, quemar sus textos y destruir sus comunidades. La verdad no fue simplemente seleccionada, fue impuesta con la espada. Toda la culpa, el miedo y la duda que has sentido dentro de la religión no son un defecto tuyo, son el resultado de un sistema diseñado para el control. Si entiendes que este sistema fue construido sobre el control y no sobre la libertad, comenta ahora: rompo mis cadenas espirituales. Hazlo como un decreto de tu propia soberanía y despertar. Así llegamos al final de nuestro viaje, pero al principio del tuyo. Hemos visto que la historia que nos contaron es solo una versión, la versión de los vencedores. Una narrativa expertamente manipulada y censurada, construida para consolidar el poder de una institución. Se silenció a la mujer que guardaba sus secretos más íntimos. Se ocultaron los viajes que lo convertían en un maestro universal. Se transformó su legado de sangre y vida en una copa vacía, y se borró cualquier texto que enseñara que el reino de Dios no está en un cielo lejano ni en un edificio de piedra, sino dentro de cada uno de nosotros. La fortaleza de la ortodoxia ha sido expuesta. Sus muros tienen profundas grietas. Y ahora, con esta verdad en tus manos, la pregunta ya no es qué ocultó la Iglesia, sino qué vas a hacer tú con esta revelación. El silencio se ha terminado. La verdad ha comenzado a salir a la luz y nadie podrá volver a apagarla.
Tu despertar es parte de esta gran profecía. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el comienzo del tuyo. Juntos, hemos desmantelado pieza por pieza la narrativa oficial que nos fue impuesta. Hemos visto cómo la historia de Jesús fue cuidadosamente manipulada, cómo la ascensión fue usada como un cerrojo para silenciar su voz terrenal. Le hemos devuelto el lugar de honor a María Magdalena, no como una pecadora, sino como la sabia compañera y heredera de una verdad prohibida. Hemos viajado a tierras lejanas, siguiendo el rastro de un Jesús más universal y libre, y hemos descubierto el secreto más profundo de todos, que el Santo Grial no es una copa, sino un linaje de sangre real, un legado de vida que la Iglesia tuvo que enterrar a toda costa. Ya no puedes no saber. La venda ha sido retirada. La verdad, una vez vista, no puede ser ignorada. Ahora, con todo esto resonando en tu mente y en tu espíritu, te hago una última pregunta provocadora. Ahora que sabes esto, ahora que has visto las profundas grietas en el muro de la ortodoxia, ¿puedes seguir creyendo como lo hacías antes? ¿Puedes volver a la jaula de dogma después de haber sentido la inmensidad del cielo abierto? La elección, como siempre, es tuya, pero tu alma ya conoce la respuesta. Esta ya no es solo información. Es una iniciación a un nuevo nivel de conciencia. Es una invitación a reclamar tu soberanía espiritual. Si estás listo para caminar este nuevo sendero, para integrar esta verdad liberadora en tu vida, quiero que hagas una última declaración, un acto de fe en ti mismo. Escribe en los comentarios: estoy listo para la verdad que escondieron. Que tu comentario sea tu compromiso personal, un sello en tu corazón. Que cada una de estas frases forme un coro imparable, el sonido de un despertar masivo que ya nadie puede detener. Este es solo el comienzo. La madriguera del conejo es mucho más profunda, y hay muchos más secretos que necesitan salir a la luz. Suscríbete y asegúrate de que la campana esté activada, porque nuestro próximo viaje será aún más revelador. Esto es un camino continuo, y cada paso que damos juntos nos fortalece. No te quedes atrás en tu propia evolución. La revelación no se detiene aquí. En la pantalla final que ves ahora mismo, te está esperando el siguiente paso, la siguiente verdad prohibida. Haz clic en el video que aparece recomendado y continúa tu despertar. No dejes que este fuego que se ha encendido hoy se apague. El momento es ahora. Haz clic y sigamos desvelando los misterios.